en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Amén. Oremos. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra, que es clara, precisa, Señor. Y oramos ahora por la predicación y el oír tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a tener espíritus enseñables, espíritus humildes, Padre. Ayúdanos a oír tu palabra con reverencia y con seriedad y con humildad. Te damos gracias por ella y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo 20, como leímos, nos muestra lo que se conocen como las 10 palabras hebreas o los 10 mandamientos. Es un resumen de todos los requisitos morales de Dios. Y cuando leemos, vemos que el Señor ha concedido a cada una de esas palabras con una majestad duradera y con una autoridad asombrosa. Cada una de esas 10 palabras es una ley moral, es un mandamiento divino, hablado por la boca de Dios y escrito por el dedo de Dios en tablas de piedra, dando a entender su permanencia de la ley. Ahora, esto va tanto para el cuarto mandamiento como para los otros 9. Y quiero que tengan eso en cuenta a medida que avanzamos esta mañana. Esto va para el cuarto, que dice, recuerda el día de reposo para santificarlo, o como lo leemos en Deuteronomio 5, guarda el día de reposo para santificarlo, como para el resto de los 9 mandamientos. Este mandamiento se encuentra al final de la primera tabla de la ley. Si recuerdas, el primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás otros dioses delante de mí. Lo que quiere decir que el Señor exige nuestra adoración exclusiva solo a Él. No debemos tener otros dioses. Luego, en el segundo mandamiento, no te harás ningún ídolo. El Señor nos guía a cómo debemos de adorar, ¿verdad? De acuerdo con su revelación y no de acuerdo con la imaginación del hombre. Luego, en el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Él nos indica cómo debemos reverenciar su santo nombre en todas las formas en que Él se ha revelado a los hombres. Y ahora, en el cuarto mandamiento, acuérdate el día de reposo para santificarlo. Él estipula un día en particular para adorarlo. Un día por semana como su día peculiar, dado al hombre como un don divino para su bien tanto físico como espiritual y para ser santificado para la gloria del Señor, para adorar a Dios. Un día para dedicarlo a propósitos eternos, ¿verdad? Todo el resto del tiempo, los demás 6 días, es para el uso de las cosas temporales. Pero este día es santo.
Ese otro tiempo es para ser usado en las cosas que perecen en el uso. Pero este tiempo es santo y debe ser usado para las cosas que se apoderan de la eternidad. Así que muy claramente el Señor tiene la intención de que veamos esto como un mandamiento importante, como los otros 9. Pero a pesar de la clara importancia de la ley, ninguno de los 10 mandamientos ha despertado tanta controversia o generado tantas preguntas o incluso tanta lucha como el cuarto mandamiento. Y se ve en el hecho de las diferentes respuestas que el mensaje hace 2 semanas originó. Algunos se aceptaron el mensaje, otros se resistieron, otros lo ignoraron y otros lo vieron como muy estricto. ¿Verdad? Ningún otro mandamiento ha sido desechado por completo por los cristianos como si fuera un yugo de esclavitud judía. De hecho, muchas personas ven el Día del Señor como ceremonial, que era parte de la ley ceremonial, y por lo tanto pasó con las leyes ceremoniales de los judíos después de la resurrección del Señor Jesucristo. Martín Lutero lo descartó por completo como judío. Incluso Juan Calvino lo consideraba en gran medida ceremonial. Y aunque se aferró a tener un día en 7 como un sabbat cristiano, no lo vio de ninguna manera como una continuación de la antigua ley del día de reposo. Y tales puntos persisten hasta el día de hoy, en donde dicen que el cuarto mandamiento es solo ceremonial y por lo tanto ya no es vinculante. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿qué hay de los otros 9 mandamientos? Ya no estamos bajo la ley. Entonces, ¿podemos matar? ¿Podemos mentir? No, ¿verdad? Nadie duda de los otros mandamientos, pero de este siempre hay dudas. Y lo que voy a hacer hoy simplemente será proponerles que el cuarto mandamiento sigue vigente. Que el cuarto mandamiento sigue vigente. Que encuentra su debida observancia en nuestra santificación del día del Señor. Y eso es lo que me propongo a demostrar esta mañana. Y no solamente esta mañana, sino también el domingo que viene, porque es un tema muy largo. Y necesito cubrirlo en 2 domingos. Y también quiero decirles que esto solamente lo puedo hacer de manera didáctica. De manera didáctica. Enseñando. Por lo tanto, el mensaje de hoy será más como una enseñanza que un sermón. Es la única manera de hacerlo. Y les pido, por favor, que presten toda su atención. Les pido que dejen a un lado sus prejuicios y lo que creen saber lo que es el día de reposo. Que tengan un espíritu enseñable. Y les pido que reconozcan que si esta es la enseñanza de la palabra de Dios, entonces es una abominación más allá de toda descripción la forma en que los cristianos modernos tratan el día del Señor. ¿Verdad? Como vimos en la clase dominical, de manera impía. Muchos de los cristianos lo único que hacen diferente de los incrédulos es ir 1 hora o 2 horas a la iglesia el domingo, pero pasan el resto del día igual que los incrédulos. Y no es de extrañar que la gloria de Dios se haya apartado de la casa de Dios, cuando el mismo pueblo de Dios trata de manera tan indiferente uno de sus regalos más preciados, como el día de reposo. La tratan como una cosa vil, como un objeto de esclavitud, y no como un regalo, y no como una delicia. El cuarto mandamiento todavía está en vigor y encuentra su debida observancia en nuestra santificación del día del Señor.
Vamos a ver 7 puntos, 7. Hoy solamente vamos a ver 3. Y la semana que viene los otros 4. El primer punto de esta mañana es que el día de reposo es divino en su institución. El día de reposo es divino en su institución. El Señor afirma específicamente este día como su propio día. Es el día del Señor. En Nehemías 9:14 dice: les hiciste conocer tu santo día de reposo y les entregaste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. ¿Le hiciste conocer qué? Tu santo día de reposo. Y como vimos en Isaías 58, versículo 13, hace 2 semanas, Dios dice que este es mi día santo. Mi día santo. El día de reposo pertenece a Dios. Y en el Antiguo Testamento, el Sabbat era el día en que Él dijo que era mi día. En Éxodo 31:13, dice: de cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Por tanto, han de guardar el día de reposo, porque es santo para ustedes. Todo el que profane ciertamente morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Entonces, Dios reclama este día como suyo. Y cuando vas al libro del Génesis y lees la historia de la creación, vemos algo que damos por sentado muchas veces. Y es que Dios trabajó durante una semana de la creación, 6 días de trabajo, y luego, ¿qué hizo en el 7º día? Descansó. Pero quiero que noten que Dios estableció la administración del tiempo humano en una semana de 7 días. La semana de 7 días no fue una invención del hombre. No fue la institución de una iglesia y no fue tampoco la promulgación de un parlamento. No fue algo que se llegó después de prueba y error. Ha habido ocasiones en la historia en que varias naciones como Francia y Rusia han querido dividir el tiempo de otra manera. Francia lo quiso hacer en semanas de 10 días y no pudieron hacerlo, creo que ni siquiera un año. Tuvieron que volver a 7 días. Rusia lo quiso hacer en una semana de 5 días y tuvieron que volver otra vez a 7 días. Dios estableció la semana de 7 días. Él estableció el patrón en la creación y allí también instituyó el día de reposo. Si vamos a Génesis 2, versículo 2 dice: en el 7º día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Creo que allí está muy claro que esa es la institución del día de reposo. Pero sin embargo hay personas que vienen y dicen: pero es que la palabra Sabbat no se usa allí. Y luego vienen y dicen que habla de Dios descansando, no habla sobre el hombre descansando. Pero van aún más lejos y dicen que si lees el resto del libro de Génesis, no hay ninguna mención del día de reposo a lo largo de todas las edades de los patriarcas. Y es verdad, no se menciona. No hay mención del día de reposo hasta el tiempo de Moisés. Así que estas personas plantean este argumento formidable para decir que el día de reposo no fue instituido en la creación en absoluto. La pregunta es: ¿por qué es eso importante? Porque obviamente todo lo que Dios instituyó en la creación antes de la caída del hombre no es ceremonial, no es transitorio, y es moral y es permanente.
Por lo tanto, las personas tienen la intención de eliminar que el día de reposo fue instituido en la creación, pero las Escrituras no lo permiten. Está fuera de toda duda que Génesis 2 estaba hablando del día de reposo. Y el texto que leímos en Éxodo 20 creo que lo deja muy claro. Porque el Señor se está refiriendo a este cuarto mandamiento dando una referencia a la creación. Está trazando un paralelo directo con la creación. Y también es el único mandamiento que empieza, ¿de qué manera? Acuérdate del día de reposo, como dando a entender como algo que ya estaba establecido. En Éxodo 31, también versículo 17 dice: es una señal entre yo y los israelitas para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. También lo está vinculando con la creación. Además leemos que el Señor, ¿qué hizo con el día de reposo? Lo santificó y luego que lo bendijo. Y la pregunta es, ¿lo santificó para quién? ¿Lo bendijo para quién? Ciertamente no para sí mismo. Dios no vive en días. Dios no necesita un día a la semana porque Él no vive en días. Obviamente, cuando apartó este día, lo santificó para el hombre. Y lo bendijo para el hombre. Y el hecho de que, y es bastante cierto, el hecho de que la Escritura guarda silencio en el día de reposo desde la creación hasta el tiempo de Moisés, el hecho de que no haya mención de eso no prueba que el día de reposo no fue dado o que nunca se conoció. Puede ser una prueba de que había apostasía en este tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si tú vas a muchas iglesias aquí en los Estados Unidos, casi ninguna habla del día de reposo. Y el silencio del púlpito no indica que no exista el día de reposo. Solamente indica retroceso, indica apostasía. Puede ser eso en el libro de Génesis. Y aunque algunos argumentan que no se menciona el Sabbat durante la época de los patriarcas, la división y el tiempo en semanas y la frecuente referencia, ¿verdad?, al número 7 aluden a su observancia. Por ejemplo, en Génesis 7 y 8 vemos que hay semanas. Vemos la semana. También en Génesis 4:3 hay una frase que en nuestras Biblias dice al transcurrir el tiempo, pero la frase en hebreo literalmente dice al final de los días. Y muchos indican que es una referencia a la semana. Pero es igualmente cierto, y este es un hecho inconveniente para aquellos que formulan este tipo de argumento, que entre el tiempo de Moisés y el libro de los Reyes tampoco hay mención del día de reposo. Pero nadie en su sano juicio cree que no hubo día de reposo entre Moisés y los reyes. Durante todos esos siglos ciertamente hubo un día de reposo, ya sea que se observara o no. Por ejemplo, tampoco se habla de la circuncisión desde el tiempo de los reyes hasta el tiempo de Juan el Bautista. Y nadie dice que eso prueba que no se practicara. Así que el silencio no es prueba. El silencio del libro de Génesis no prueba que no hubo día de reposo. Es más, vayamos a Éxodo 16 un momento. Éxodo 16. Y Éxodo 16 se encuentra antes o después de la ley de los 10 mandamientos. Antes, ¿verdad? Aquí tienes a Moisés regulando cómo los hijos de Israel debían de recoger el maná. Desde el versículo 23 de Éxodo 16, versículo 23 dice: esto es lo que ha dicho el Señor. Les respondió:
Mañana es día de reposo consagrado al Señor, o sea, para la adoración a Dios. Y mira lo que dice: cuezan lo que han de cocer y hiervan lo que han de hervir, y todo lo que sobre guárdenlo para mañana. O sea, prepárense para el día del Señor. Y lo guardaron hasta la mañana como Moisés había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él gusano alguno. Y Moisés dijo: cómanlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no lo hallarán en el campo. 6 días lo recogerán, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada. Y en el séptimo día, algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Y ahora mira lo que dijo el Señor. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán ustedes a guardar mis mandamientos y mis leyes? ¡Wow! O sea que el cuarto mandamiento ya era un mandamiento, ya era una ley. Antes de dar la ley en Éxodo capítulo 20. Ya sabían que era el día del Señor. Versículo 29. Miren que el Señor les ha dado el día de reposo. Por eso el 6º día les da pan para 2 días, para que no trabajen el día de reposo. Quédese cada uno en su lugar y nadie salga de su lugar el 7º día. Muy claro. Y el pueblo reposó el 7º día. Y estas personas, entonces, que no creen que la institución del día de reposo fue desde la creación y antes de la ley de Moisés, ¿cómo explican esto? Y yo sí leí varias explicaciones que no tienen sentido. Pero esto fue antes de la ley del monte Sinaí. Ya Moisés está hablando del día de reposo como si fuera algo ya bien conocido por Israel, por el pueblo, como de hecho lo era. Y cuando vino a dar la ley en el monte Sinaí, el Señor les dijo: acuérdate. ¿Por qué? Porque ya era conocido. Ya había sido instituido y promulgado. Entonces creo que podemos ver muy claramente que aquí existe la verdad de que el día de reposo es una institución divina que se remonta a la creación. Y hay mucho más que puedo decir en cuanto a este punto, pero hay que continuar. Les puedo recomendar varios libros muy buenos sobre esto. Pero vayamos al punto número 2. Y veamos, el día de reposo es moral en su constitución. El día de reposo es moral en su constitución. ¿Verdad? He mencionado a Juan Calvino, el más grande de los teólogos reformados. Pero ¿saben qué? Juan Calvino estaba equivocado en la forma en que trataba el día de reposo. Él vio el día de reposo como parcialmente ceremonial. Y ahora no hay duda, y aprendemos esto de Hebreos 4, que lo que Israel disfrutó en el Antiguo Testamento en términos terrenales fue una figura de la bendición que vendría en Cristo. Pero esto no hace el día de reposo menos moral que el resto de la ley. ¿Verdad? Si leemos otra vez Éxodo 20 y si preguntamos, ¿es esta la ley ceremonial de Dios? No. No lo son. Esta es la ley moral de Dios. Y me pregunto, ¿qué le da a alguien el derecho de entrar y levantar uno de estos mandamientos y decir que este es ceremonial, pero los otros 9 son morales? ¿Con qué autoridad podemos hacer eso? No hay nada, cuando lees estos 10 mandamientos, no hay nada aquí para separar el cuarto mandamiento del resto y hacerlo menos moral. Es más, el cuarto mandamiento es el mandamiento con más detalles, con más palabras y con más espacio en los 10 mandamientos. Fue emitido con el mismo designio divino que los otros 9, colocado justo en el centro del decálogo de los 10 mandamientos.
Vayamos un momento a Éxodo 19 para ver cómo Dios dio estos 10 mandamientos. Éxodo 19, desde el versículo 16, dice: Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. ¡Wow! Imagínate estar allí. Relámpagos, truenos. Lo que Dios iba a decir era importante. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. ¡Wow! Esto es una escena maravillosa, temible. Vemos a Dios en toda su presencia y en todo su esplendor, bajando en fuego con truenos y relámpagos. Su presencia, ¿por qué? Porque Dios iba a hablar. Ahora, Éxodo 20, versículo 1. Con esto en mente dice: entonces Dios habló todas estas palabras. ¿Quién habló? Dios, con voz audible. Se habló con la misma voz audible que llegó como un trueno a las personas reunidas alrededor del monte Sinaí. Y así Dios dio los 10 mandamientos. Ahora, en medio de todos estos truenos y relámpagos, el pueblo de Dios escuchó a Dios decir: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora me pregunto, si te hubieras parado entre esa multitud y ver todas esas cosas, ¿podrías tú persuadirte honestamente de lo que esa poderosa voz de Dios decía era solo ceremonial? ¿Era solo temporal? No hay nada que sugiera eso. Dios no solo lo habló, sino que para confirmar lo que hizo, cortó 2 tablas de piedra con su propia mano y con su propio dedo escribió las 10 palabras. Y escribió: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios lo habló, Dios lo escribió, pero es ceremonial, pero es temporal. ¿Y por qué este y no los otros 9? Y cuando Moisés rompió esas piedras, ¿se acuerdan? Dios le ordenó preparar otras 2 piedras y luego Dios tomó su dedo una vez más y escribió una vez más los 10 mandamientos y escribió: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 34, versículo 28. En otras palabras, este 4º mandamiento fue entregado por Dios de la misma manera absoluta que los otros 9. ¿Por qué minimizarlo? ¿Por qué verlo menos moral o menos importante? Así que hemos dicho que el día de reposo es divino en su institución y es moral en su constitución.
Y otra vez se puede decir mucho más en cuanto a este punto, pero hay que continuar. Tercero, permítame decir que el día de reposo es misericordioso en su propósito. El día de reposo es misericordioso en su propósito. Y hay tantas personas que ven el día de reposo como una imposición cruel. Como una imposición cruel. Y admito que los fariseos hicieron con el día de reposo algo cruel. Fue algo hipócrita. Fue algo malvado lo que hicieron. Pero lo que ellos hicieron no tenía nada que ver con la configuración del Señor en ese día. El día de reposo, el Señor lo dio como un regalo, como un don. La Escritura habla de que el día del Señor es su día de reposo. Es una bendición divina para el hombre, en donde el hombre puede descansar, puede reposar, puede tener un refrigerio del mundo, de lo temporal. ¿Verdad? Hemos leído que las palabras en Éxodo 20 demanda nuestro descanso. Demanda nuestro descanso. En Éxodo 23, versículo 12 dice: 6 días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Y hemos leído en Éxodo 31, 17, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Y la palabra reposar es una palabra encantadora. Es la palabra hebrea que significa aliento, espíritu. Es para darte aliento, para darte espíritu. Tiene la idea de recuperar el aliento. Y es por eso que Dios lo ha dado. Es un regalo de bendición. Y el Señor tuvo cuidado de insistir de que el hombre podría detenerse y recuperar el aliento mientras iba por la vida, mientras atendía los asuntos de la vida, y nos dio un día para detenernos y ocuparnos de las cosas eternas. Y eso no solamente es cierto para el amo, también es cierto para los esclavos o los siervos. Y es por eso que el Señor promulgó que ni siquiera se les permita encender un fuego en sus hogares. ¿Verdad? Ni siquiera el siervo podía trabajar. Los amos que guardaban el día de reposo, a lo mejor ellos mandaban a sus siervos a trabajar, a prender el fuego. ¿Se acuerdan que estaban en el desierto? Y el esclavo haría todo el trabajo, pero el Señor dice no. Descansarás tú también, como tu siervo y tu sierva y tus animales. Incluso tu buey se le debe permitir que recupere sus fuerzas. Este es mi regalo para todos ustedes. Pero fue aún más lejos, ¿se acuerdan? A su debido tiempo Dios enseñó que incluso la tierra tenía que se le tenía que permitir que descansara. Y así también instituyó un año sabático. La tierra también tenía que descansar, que reposar. Así que en el día de reposo el Señor designa un día ¿para qué? Para descansar. Pero no solo eso, sino también para adorarle. Para adorarle. Y por eso es que lo llama mi día de reposo. El tiempo de descanso en el día de reposo no era un tiempo de pereza del trabajo, sino también era un día de tiempo para la adoración a Dios. Descansamos de unas cosas ¿para qué? Para ocuparnos de estas otras cosas. En Levítico 23, versículo 6 dice: 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santa convocación, en que no harán trabajo alguno. Es día de reposo al Señor, donde quiera que ustedes habiten. ¿Verdad? Es una santa convocatoria
Es un llamado al pueblo de Dios. Es una asamblea en donde el pueblo de Dios se reúne para adorar a Dios. Es una reunión santa del pueblo de Dios para adorarle. ¿Verdad? Levítico 19:30. Mis días de reposo guardarán y tendrán mi santuario en reverencia. Yo soy el Señor. Y la implicación es clara. El día de reposo no solamente descansamos de nuestras labores terrenales, sino que lo dedicamos exclusivamente a la adoración a Dios. A la adoración a Dios. El Señor designa un día para adorarle, para tener comunión con Él. Pero el día de reposo no es simplemente un memorial de su creación, sino que también es un recordatorio de su gracia y de la redención que tenemos en Cristo Jesús. De la redención que Él le ha dado a su pueblo. Por ejemplo, en Deuteronomio 5, versículo 15, dice: acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Y nosotros que hemos sido también liberados y redimidos en Cristo Jesús, se nos ordena guardar el día de reposo. ¿Cuánto más nosotros que hemos sido redimidos de la esclavitud? Así que el día de reposo es misericordioso en su propósito. El Señor lo dio al hombre para que descansara y reposara. El Señor lo dio para un día de adoración. El Señor lo dio para testificar su relación especial redentora con su pueblo. Y finalmente, en este punto, en el día de reposo el Señor nos señala su obra perfecta para nosotros, en la que debemos descansar para la vida y la salvación. En Hebreos 4, versículo 10 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Aquí vemos una clara referencia al reposo que encontramos en Cristo. Un reposo que va más allá del simple cese físico del trabajo. Podemos descansar en nuestro Señor Jesucristo, en su gracia, en su misericordia, en su bondad, en su obra perfecta por nosotros. En donde todo el día que hacemos, tienes comunión con Dios. Te disciplinas en las cosas espirituales. Estás atento a la palabra de Dios, a su palabra predicada. Meditas sobre ella, la oyes y la guardas en tu corazón. Y eso te cambia durante toda la semana. Es un día que debemos dedicarlo al Señor. Por eso yo creo que debemos hacer más el día del Señor aquí en la iglesia. 2 horas creo que es muy poco. En esta semana estaba leyendo un artículo, lo compartí con algunos de ustedes, en donde el 12% solamente de las iglesias de la PCA tienen servicio mañana y tarde. En cambio, la OPC tiene el 60% de sus iglesias tiene servicio mañana y tarde. ¿Verdad? Creo que debemos hacer algo al respecto. Y eso habla de cómo vemos el día del Señor. Es un día, entonces, para su adoración, donde descansamos de lo mundano, de lo terrenal, y nos dedicamos a su servicio y para su gloria y para su honra. Amén.